Cuando se trata de Aleister Crowley, no hay medias tintas. O lo amas o lo odias. Parece que en el mundo moderno se habla demasiado de separar el arte del artista. Pero cuando se trata de Crowley, esto es más complicado. Simplemente no se le puede perdonar todo lo que hizo y toda la mala fama que él mismo se echó encima. Y no es para menos. Sus controversias no quedan en simples fechorías de adolescente. No. Van mucho más allá, incluso habiendo vidas de por medio. Vidas y una amplia fama de ser un completo depravado. Sin embargo, hoy en día, muy poco se le reconoce respecto a toda la herencia que nos dejó en el mundo del ocultismo. Cuando yo estudiaba en la Golden Dawn siempre se menospreciaba a su figura. Se solía decir que él no había hecho nada relevante, que no había aportado absolutamente nada a la Golden Dawn. Y puede que tengan algo de razón. Su tiempo en la Golden Dawn fue bastante corto, no tan corto como ellos quieren que creamos, pero sí bastante corto como para crear material. Sin embargo, incluso han llegado a negar su paso por la orden interna. Y creo que eso es algo difícil de negar, como tapar el sol con un dedo. Porque sin duda Crowley fue un miembro de alto grado de la orden interna de la Golden Dawn, y sin duda su herencia nos ha dejado un patrimonio cultural, oculto, esotérico, de gran calibre. No estaría exagerando cuando digo que Crowley fue el mayor precursor del ocultismo moderno. Y en este programa observaremos su trayectoria, su paso y sus más importantes puntos en la historia de su vida, obviamente orientado a lo esotérico, a lo oculto. Este programa se trata de ocultismo, este espacio se trata de ocultismo. Por lo tanto, no me voy a enrollar tanto ni en sus controversias, ni en sus problemas personales, ni mucho menos en su vida general. Hablaremos específicamente de sus logros mágicos, y créanme que hay mucho que contar. Mi nombre es Noctasmus, bienvenidos a Esotérico Podcast, tu podcast de magia y misticismo. Muy bien, empecemos por algo bastante común, la juventud y la niñez de Crowley. Edward Alexander Crowley nació el 12 de octubre de 1875 en el seno de una familia de Plymouth Brethren, una secta cristiana fundamentalista conocida por su religiosidad extrema y la interpretación literal de la Biblia, aunque sus antepasados eran cuáqueros, quienes se distinguían por la intensidad en sus prácticas y la capacidad de entrar en estados de fervor espiritual manifestados a través de temblores. La fe impuesta en el joven Crowley se tradujo en una semilla de restricción y dogma. Este ambiente sofocante, común para muchos jóvenes de la época criados bajo estrictos preceptos cristianos, alimentó su innata rebeldía. Su madre solía referirse a él como la bestia debido a su comportamiento, una etiqueta que, lejos de avergonzarlo, Crowley adoptaría y transformaría más tarde en su infame apodo, la Bestia 666. Este acto no solo fue una provocación, sino una declaración de independencia frente a las normas morales y religiosas que intentaron confinarlo, sentando las bases para su futura búsqueda de una verdad más allá de los límites convencionales. El interés de Crowley por el ocultismo germinó desde muy temprano, impulsado por lecturas que lo sumergieron en mundos de conocimiento prohibido. Entre sus influencias más significativas destaca Eliphas Levi, el gran ocultista francés, quien a mediados del siglo XIX resucitó y rehabilitó el estudio de la magia en Occidente, pensándola no como brujería y superstición, sino como una ciencia y un arte sagrado. Crowley llegó a ver a Levi como una figura clave en su desarrollo mágico, llegando a afirmar que él mismo era la reencarnación del propio Levi.
Otra figura monumental para Crowley fue Elena Petrova Blavatsky, cofundadora de la Sociedad Teosófica. Blavatsky fue crucial para abrir las puertas del esoterismo oriental al mundo occidental, a través de sus obras. Conceptos como el karma, a menudo simplificado erróneamente como mera justicia divina, y el sendero de la mano izquierda, frecuentemente malinterpretado como un sinónimo de magia negra, se filtraron en la cultura popular. Aunque estos conceptos se popularizaron con matices que Crowley más tarde buscaría clarificar o redefinir, la teosofía fue un puente esencial para su comprensión del ocultismo global y el contacto con entidades espiritualmente superiores que guiarían a los grupos de iniciados, tal cual como los bodhisattvas, término heredado de la tradición budista. No sería extraño para los círculos en los que Crowley se desempeñaría más adelante el contacto con estas entidades. Pero si hablamos de los principios ocultistas de Crowley, existe un episodio que es fundamental dentro de todo ello, y esto es la Golden Dawn. Esta orden no solamente marcaría las bases fundamentales de su práctica mágica, sino que también sería el escenario de uno de los periodos más controversiales de su carrera, con conflictos que, de hecho, aún resuenan en algunas de las ramas modernas sobrevivientes de la Golden Dawn, o la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Pero no nos adelantemos demasiado. La Golden Dawn, fundada por William Robert Woodman, William Wynne Westcott y Samuel Liddell MacGregor Mathers, era una escuela de misterios, basada en estructuras y filosofías masónicas. Se erigió como la orden esotérica más influyente a finales del siglo XIX, un verdadero crisol de conocimiento occidental. Su currículum ocultista era vasto, abarcando desde el estudio profundo de la Kabbalah, el tarot, la astrología, la teurgia, la egiptología y el complejo sistema de magia enoquiana, heredado de los diarios mágicos del mago isabelino John Dee y su contacto con entidades angélicas. Todo estaba plasmado en un sistema armónico cuyo precepto fundamental era el equilibrio entre la luz y la oscuridad, y cuyos rituales presentaban una coreografía excelsa, llena de simbolismos e ideas innovadoras. Según sus fundadores, la Golden Dawn tenía sus orígenes en el contacto directo con entidades preterhumanas, conocidas como los jefes secretos. Se creía que estos seres habían transmitido un texto sagrado, conocido como los 3 velos de la existencia negativa, el cual guardaba los secretos para la alquimia espiritual y la transmigración del alma, una meta buscada por tanto tiempo por los neoplatónicos y que formaría las bases de una alquimia espiritual en pos de la perfección etérea del alma humana. Los grados de la Golden Dawn estaban enmarcados en los diferentes niveles o sefirot del árbol de la vida. Se comenta en las órdenes modernas que antes de las reformas provocadas por los conflictos con Crowley, solo se le permitía a los miembros de la orden externa conocer su ritual insignia, el ritual menor de destierro del pentagrama. Durante este tiempo solo podían practicar este ritual y estudiar en profundidad el corpus teórico para poder ser admitidos en la orden interna, donde se conocería el resto del currículum. Cabe destacar que, a pesar de algunas afirmaciones en órdenes modernas como la Alfa et Omega, Aleister Crowley no solo accedió a la orden interna, sino que consiguió un avance formidable y con especial velocidad por encima de sus compañeros. Llegó a trabajar hombro con hombro con el mismísimo jefe principal Samuel Liddell MacGregor Mathers, colaborando activamente en diferentes traducciones como La clave menor del rey Salomón y La magia sagrada de Abramelin el mago, un texto que sería de vital importancia para el futuro de Aleister Crowley. Fue en este ambiente cargado de conocimiento y ambición donde Crowley, con su talento innegable para la magia y su naturaleza desafiante, se vio inmerso rápidamente en un ascenso en los grados de la orden, asimilando conocimiento a una velocidad asombrosa. Mathers, un ocultista brillante pero cada vez más autoritario y, según algunos, un poco paranoico, fue su principal mentor, abriéndole las puertas a los niveles más profundos de la magia. La relación entre maestro y discípulo, sin embargo, no tardó en deteriorarse. Crowley sentía que Mathers no le otorgaba el grado de Adeptus Major que creía merecer. Empezó a cuestionar la autoridad. Entonces,
Mathers, por su parte, percibía la creciente ambición de Crowley como una amenaza y una deslealtad. La situación se volvió insostenible, resultando en la expulsión de Crowley de la Golden Dawn, o, según algunas interpretaciones, una autoexpulsión desafiante por parte de Crowley. El conflicto alcanzó su punto más álgido en el año 1900, en lo que se conoce como la Batalla de Blythe Road. Mathers residía en París y se sentía amenazado por las facciones de la Golden Dawn en Londres que intentaban despojarlo de su autoridad y de los valiosos documentos de la orden. Entonces Mathers ordenó a Crowley que actuara en su nombre. La misión era tomar posesión del cuartel general de la Golden Dawn en Londres, ubicado en Blythe Road, y recuperar los documentos principales y cruciales para Mathers. Crowley, siempre propenso al dramatismo y el espectáculo, no se lo pensó dos veces. En una escena que parece sacada de una novela, se presentó en Blythe Road vestido con un kilt escocés y acompañado por un corpulento capataz, a quien algunos relatos describen como un boxeador, y una dama cuya reputación era cuanto menos dudosa. Armado con la supuesta autoridad de Mathers, intentó forzar la entrada a la sede de la orden, enfrentándose a la facción rebelde liderada por William Butler Yeats y otros miembros prominentes. La confrontación fue más una disputa legal y física de bajo nivel que una verdadera batalla en el sentido militar, pero se convirtió en un escándalo público que expuso las profundas divisiones internas de la Golden Dawn. Aunque Crowley no logró una victoria decisiva en términos de control total de la orden, el incidente marcó su ruptura definitiva con la Golden Dawn y con Mathers. Esta confrontación fue crucial, ya que lo obligó a buscar su propia autoridad mágica, a forjar su propio camino y a desarrollar un sistema que iría más allá de las enseñanzas de la Golden Dawn. La batalla de Blythe Road no solo fue un capítulo dramático en la vida de Crowley, sino el catalizador que lo impulsó a convertirse en la gran bestia que eventualmente fundaría Thelema. La búsqueda de Crowley de la conversación y el conocimiento con el Santo Ángel Guardián fue sin duda uno de sus objetivos más ambiciosos y centrales en toda su carrera ocultista. Sin embargo, no comenzó de la noche a la mañana. Sus primeros y serios intentos se remontan a 1899, cuando, imbuido por la recién traducida magia sagrada de Abramelin el Mago, se retiró a la remota isla de Boleskine, en Escocia. Allí se dedicó rigurosamente al desempeño de rituales de purificación y evocación, buscando esa unión mística con su yo superior. Sin embargo, diversos factores, incluidas las distracciones y su propia inexperiencia, frustraron su empeño inicial. El destino a menudo toma caminos inesperados, y en 1903, Crowley interrumpió abruptamente sus estrictas prácticas del Abramelin para casarse con Rose Edith Kelly, la hermana de su amigo Gerald Kelly. Este matrimonio, tan personal como sorpresivo, lo desvió temporalmente de su riguroso sendero mágico. Sin embargo, el universo tenía otros planes para nuestro peculiar ocultista. Durante su luna de miel en el Cairo, en Egipto, en marzo de 1904, la magia regresó a sus vidas de una forma inesperada. Crowley, no enfocado en el Abramelin, estaba realizando una forma del ritual conocido como el Bornless One, o el sin cabeza. Según las notas de Stephen Skinner en su comentario del libro 4 de Crowley, la intención era mostrarle a su nueva esposa un espectáculo místico, ayudándola a llevar su conciencia al mundo de las ondinas, utilizando el ritual del Bornless One como una apertura. Este ritual lo había aprendido en su tiempo en la Golden Dawn, pero los resultados no fueron los esperados. Lo que Crowley no sabía en ese momento era que, lejos de ser un simple ritual de apertura, estaba ejecutando la poderosa invocación del Daimon sin cabeza, una ceremonia utilizada en tiempos muy remotos en el antiguo Egipto con propósitos tan serios como los exorcismos. El ritual tiene sus raíces en el papiro mágico griego y que se asocia regularmente con la estela de Yehu.
Después de siglos en el olvido, este ritual volvía a ser pronunciado en el mismo suelo en el que nació. Quizás este fue el motivo que despertó a viejas inteligencias olvidadas en las arenas del tiempo, provocando que la joven Rose Kelly entrara en un periodo de trance. Rose transmitió un mensaje claro e inquietante a Crowley. Ellos te están esperando. Pero ¿quiénes eran ellos? Rápidamente aparecieron 3 nombres: Nuit Hadid y Rahor Quid, junto con una fecha para el próximo contacto. Inicialmente escéptico, Crowley decidió someter a Rose a una prueba. La llevó al Museo de Antigüedades Egipcias del Cairo y le pidió que identificara a la entidad que le estaba hablando. Para su asombro, Rose sin vacilar lo llevó directamente a una modesta estela funeraria de madera, conocida entonces por su número de inventario en el museo, Bulak 666. Más tarde sería conocida como JE 9549 o A9422, pero en ese entonces el número que correspondía a esta estela era Bulak 666, y cabe destacar que Rose Edith Kelly no era una persona versada en ocultismo, todo lo contrario, era una persona cuyo conocimiento no superaba lo que la cultura pop del momento te hacía saber respecto a Egipto. Esta pieza se convertiría en la célebre estela de la revelación, que había sido creada en el siglo VII a.C. para el sacerdote de Mentu, Anak-Habnaconsu. Lo que Crowley descubrió en la estela fue asombroso. No solo representaba al dios Horus en su manifestación de Rahur Quid, junto a las deidades Nuit y Hadid, los mismos arquetipos que Rose había mencionado, sino que el número de exhibición 666 resonaba profundamente con la propia identificación que Crowley ya había adoptado como la bestia. Para él, estas coincidencias eran una confirmación irrefutable de que estaba a punto de recibir una revelación monumental, una que trascendía incluso los rituales que él mismo estaba llevando a cabo. La revelación no llegó por el camino esperado del ritual preestablecido, sino a través de una sincronicidad divina que lo dirigió a la estela que contenía las claves del nuevo eón. Convencido por la guía de Rose y el impactante descubrimiento de la estela, Crowley se preparó y entre el 8 y el 10 de abril de 1904, en su apartamento de El Cairo, realizó los rituales que culminarían con el dictado del Liber Albert Legis, o el libro de la ley, una voz imperiosa que él identificó como la de Aiwass, a quien, debido a los rituales de Abramelin que había desempeñado durante tanto tiempo, reconoció como su santo ángel guardián, y el emisario de Horus resonó y dictó cada palabra. Crowley no lo escribió personalmente, sino que fue su amanuense, transcribiendo el texto en 3 capítulos, a menudo sin comprender su significado completo en ese momento. Este evento transformaría su vida y la de miles. El libro de la ley proclamó la llegada del León de Horus, una nueva era para la humanidad que reemplazaría la del León de Osiris, marcada por el sacrificio y la muerte, y la del León de Isis, marcada por los cultos matriarcales. En el corazón de este nuevo eón se encontraba la ley fundamental: haz tu voluntad y será la totalidad de la ley. Esta frase, a menudo mal interpretada y mal comprendida por los librepensadores con tendencias anarquistas, sigue siendo un objeto de profundo estudio entre los iniciados del León de Horus. El mismo Crowley se encargaría de clarificar que esto no era una invitación al libertinaje, sino el llamado a cada individuo a descubrir y seguir su verdadera voluntad, su propósito único y auténtico, libre de las imposiciones externas. Esta máxima se complementaría con la otra segunda ley: amor es la ley, el amor bajo voluntad, enfatizando que la voluntad verdadera no es egoísta, sino que opera en armonía con el cosmos. La recepción de este libro fue la piedra angular sobre la que Crowley construiría todo su sistema filosófico y mágico, Telema. Tras la ruptura con la Golden Dawn
y sobre todo después de monumental revelación de El Libro de la Ley, Aleister Crowley se encontró en una encrucijada. Poseía la piedra angular de una nueva filosofía y un sistema mágico, pero carecía de una estructura adecuada para su práctica y, más importante aún, para su difusión. Las órdenes secretas de la época, incluida la Golden Dawn, le parecían estancadas en el secretismo, las luchas de poder y una falta de verdadera práctica que iba más allá de la teoría. La respuesta a esta necesidad de un nuevo vehículo llegó en 1907 con la fundación de la Astrum Argentum, o Estrella de Plata. Crowley no fundó la Astrum Argentum solo, sino que contó con la colaboración de George Cecil Jones, conocido como Frater DDS o Bolo Noscere, un talentoso ocultista y ex miembro de la Golden Dawn que habría sido su mentor en ciertos aspectos y que compartía su visión de un acercamiento más práctico y directo de la magia. La Astrum Argentum fue concebida, a diferencia de las sociedades secretas tradicionales, como una orden puramente espiritual y de autoiniciación. Su propósito principal no era la transmisión de rituales colectivos elaborados o la política interna, sino guiar al individuo a través de un sistema de grados progresivos hacia el descubrimiento de su verdadera voluntad y la consecución de la conversación y el conocimiento con el Santo Ángel Guardián. Para Crowley, el Santo Ángel Guardián no era una entidad externa, sino la expresión más elevada y auténtica del propio ser, la verdadera voluntad de cada individuo. Esta afirmación, al igual que muchas otras respecto a la postura de Crowley con las entidades, iría variando de acuerdo a la época en la que se encontrara y los experimentos que estuviera llevando a cabo. Incluso hasta nuestros días, el tema de si el ángel guardián es parte del ser o un ser externo es un tema de debate constante. La Astrum Argentum se estructuró con un sistema de grados cuidadosamente diseñado que reflejaba los senderos y los sefirot del árbol de la vida cabalístico, similar en concepto a la Golden Dawn, pero con un énfasis radicalmente distinto. Cada grado, desde neófito, requería que el aspirante realizara tareas específicas, estudios profundos de textos mágicos y filosóficos y prácticas rigurosas de yoga y meditación. El progreso no era automático, se basaba en la demostración de logros espirituales y mágicos tangibles, registrados meticulosamente en diarios mágicos. La Astrum Argentum propuso un fuerte énfasis en el trabajo solitario y la experiencia personal directa. El adepto era guiado por un superior, pero el verdadero desarrollo se lograba a través de la introspección y la experimentación individual. Crowley sentía que la Astrum Argentum debía de ser un sistema donde la práctica y los resultados fueran primordiales, alejado de lo que él consideraba el esoterismo de salón. Así que The Equinox, la revista que comenzó a publicar en 1909, se convirtió en el principal vehículo para la difusión de los materiales de la Astrum Argentum. En sus páginas, Crowley no solo presentó tratados filosóficos y mágicos, sino también los rituales y los requisitos para los distintos grados, haciendo accesible gran parte del conocimiento que antes había estado velado. Muchos de sus famosos libers o libros estaban diseñados como textos de estudio para los grados de la Astrum Argentum, tales como el Liber O para los fundamentos de la magia o el Liber E para el yoga. La revista The Equinox representó un medio de difusión de las ideas de Crowley formidable para la época, logrando un alcance mediático sin precedentes. A través de sus páginas puso en manos de numerosos aspirantes a ocultistas un valioso conocimiento e información sobre rituales jamás antes presentados al público. Todo esto con una doble intención: encontrar nuevos miembros para su naciente orden esotérica, la Astrum Argentum, y ganar tiempo mientras que encontraba un uso específico para el aún enigmático Libro de la Ley, un texto que seguiría siendo objeto de estudio para él durante toda su vida y cuyo análisis, incluso al momento de la publicación de este documental, no deja de sorprender a propios y extraños. Sin embargo,
Los aún activos miembros de la Golden Dawn no tardaron en notar que la mayoría de los rituales que Crowley publicaba en The Equinox eran excesivamente similares a los que su propia orden mantenía aún en uso. Esto desató uno de los conflictos más grandes entre la totalidad de la Golden Dawn y el propio Crowley, quien cayó en la infamia por la publicación de material que consideraban sagrado secreto de iniciados. Aún así, no todos los rituales eran un mero plagio de los métodos de la Golden Dawn. Crowley había modificado sustancialmente muchas de sus oraciones y había eliminado citas bíblicas que, para él, carecían de significado. En su lugar, hizo adiciones poéticas que mejoraban el dinamismo del ritual. De igual manera trajo de vuelta al escenario ocultista los antiguos misterios eleusinos de las culturas helénicas y las bacanales romanas. Su formidable dominio del idioma griego le permitió realizar estas reformas a los rituales, las cuales se notaron principalmente en los cambios aplicados a los rituales insignia de la Golden Dawn. El ritual menor del pentagrama pasaría a ser el Star Rubí, mientras que el ritual menor del hexagrama encontraría su reforma en el Star Sapphire. Este último ritual, el Star Sapphire, inesperadamente llamó la atención del entonces jefe de la Ordo Templi Orientis, Theodore Reuss. Reuss acusó a Crowley de revelar en el Star Sapphire información delicada de los más altos grados de la Ordo Templi Orientis, particularmente sobre la magia sexual. Esto llevó a Crowley a un encuentro cara a cara con Reuss, donde explicó cómo había llegado a la creación del Star Sapphire. Crowley logró convencer a Reuss de que jamás tuvo la intención de revelar secretos específicos de la Ordo Templi Orientis, sino que había redescubierto principios universales a través de sus propias investigaciones mágicas. Este encuentro fue un punto de inflexión. Impresionado por el conocimiento de Crowley, Reuss no solo lo admitió como estudiante avanzado de la Ordo Templi Orientis, sino que, en poco tiempo, Crowley ascendió para convertirse en el jefe de la rama londinense de la orden. Más tarde, Reuss cedería su lugar a Crowley como el jefe total de la orden, convirtiendo a la Otto en la primera orden en aceptar y operar bajo la ley de Telema. Esto permitió a Crowley reformar los rituales de la Otto con los conocimientos de su propia Astrum Argentum, la que pasaría a ser la orden interna del círculo personal de Crowley. Con estos logros, Crowley tuvo acceso a los secretos de la magia sexual, una práctica que se volvería crucial en su desarrollo esotérico hasta el final de sus días. Tras haber recibido el libro de la ley y fundado la Astrum Argentum, Aleister Crowley no se detuvo. Por el contrario, se embarcó en una profunda exploración de los sistemas mágicos que pudieran expandir su comprensión de Telema y la naturaleza misma de la realidad. En esta búsqueda, la magia enoquiana se convirtió en una de sus herramientas más poderosas. Originario de las revelaciones angélicas a John Dee y Edward Kelly en el siglo XVI, el sistema enoquiano es extraordinariamente complejo. Involucra un lenguaje propio, el lenguaje enoquiano, y una serie de tablillas elementales utilizadas para invocar entidades angélicas. La Golden Dawn ya había trabajado con estos principios, pero Crowley estaba decidido a llevarlos a un nivel completamente nuevo, buscando un contacto directo con inteligencias no humanas y una profunda gnosis. Para estos ambiciosos experimentos, Crowley encontró un compañero indispensable en Victor B. Newburgh, un talentoso discípulo que actuaría como su scryer o vidente. Mientras Crowley dirigía los intrincados rituales, Newburgh se sumergía en estados alterados de conciencia, recibiendo las visiones que Crowley meticulosamente registraba. El punto culminante de estas exploraciones ocurrió en 1909, durante una serie de intensos trabajos en el desierto del Sahara en Argelia. La vastedad y el aislamiento de ese entorno fueron elegidos por Crowley por considerarlos ideales para la pureza de las operaciones mágicas. Allí, Crowley y Newburgh se dedicaron a viajar a través de los 30 aesires enoquianos,
una serie de esferas o planos de existencia que, según el sistema, contienen vastos conocimientos y experiencias espirituales. Fue en el 10º Aesir, conocido como el Aesir Sax, donde Crowley y Newburgh se enfrentaron a uno de los encuentros más dramáticos y temidos de todo el camino místico, la confrontación con Choronzon. En el sistema de Telema y la Astrum Argentum, Choronzon es la entidad que reside en el abismo, la vasta y desolada región que separa los grados superiores de la conciencia divina de los grados inferiores del ego individual. Es la antítesis de la existencia, el guardián del umbral, que debe ser trascendido para alcanzar los grados más elevados de iniciación. La experiencia con Choronzon fue un torbellino de caos y disolución. A través de la visión de Newburgh, la entidad se manifestó como una fuerza que encarnaba la confusión, la dispersión y la locura. Choronzon intentó sabotear el ritual y engañar a Crowley y Newburgh, mostrándoles visiones ilusorias y distorsionando la realidad. Su propósito era impedir el avance del iniciado, disolviendo cualquier rastro de ego y de percepción coherente. Para superar este desafío, Crowley tuvo que invocar una fuerza opuesta, lo que a menudo se interpretaba como un acto de voluntad pura y de sacrificio del ego para no caer en la fragmentación del abismo. El incidente, lleno de elementos gráficos y psicológicamente intensos, como el intento de Choronzon de entrar físicamente en el círculo mágico de sal que protegía a Newburgh y el posterior intento de Newburgh de agredir con connotaciones sexuales a Crowley bajo la influencia de la entidad, se convirtió en un relato fundamental del proceso de iniciación telémica. La superación de Choronzon y el cruce del abismo marcaron un punto de no retorno para Crowley, significó la disolución de su ego anterior y la confirmación de su rol como magus del nuevo eón. El resultado de estas operaciones fue la monumental obra La visión y la voz, uno de los textos más profundos y complejos de Crowley. Este libro es el registro de sus experiencias, detallando las visiones de Newburgh, las preguntas que Crowley formulaba a las entidades encontradas en cada Aesir y las respuestas recibidas. En sus páginas, Crowley exploró conceptos de la vacuidad existencial, la naturaleza de la deidad, las complejidades del árbol de la vida cabalístico y estados místicos que trascienden en la conciencia ordinaria. Una de las experiencias más significativas documentadas en La visión y la voz fue la del 11º Aesir. Aquí Crowley experimentó la ciudad de las pirámides, una visión que le proporcionó profundas revelaciones sobre su relación entre el yo y el universo, consolidando aún más su entendimiento de la ley de Telema. Esos experimentos no solo enriquecieron el sistema telémico, sino que también proporcionaron un mapa detallado del cosmos telémico y de las sendas místicas que un adepto podía recorrer para alcanzar la autorrealización. Crowley sabía que la magia enoquiana era peligrosa si no se abordaba con seriedad, lo que subraya la intensidad y el riesgo de sus exploraciones. Aunque si bien los viajes de los Aesires enoquianos habían llevado a Aleister Crowley a los límites de la conciencia humana, enfrentándolo a la disolución del ego con Choronzon, la sed de conocimiento y la exploración de los confines del cosmos telémico no se detuvieron allí. Varios años después, entre el 14 de enero y el 16 de junio de 1918, mientras residía en los Estados Unidos, Crowley se embarcó en un nuevo y enigmático experimento mágico, el trabajo de Alamantra, también conocido como el Liber 97. En esta ocasión, su compañera mágica y mujer escarlata fue Roddy Minor, con el propio Crowley actuando como el mago Alamantra 729 y el maestro Therion 666. Otros colaboradores y testigos incluían a figuras como Mary Desti y, curiosamente, Charles Stanfield Jones, quien más tarde será conocido como Frater Akkad y tendrá su propio papel crucial en la historia telémica. El objetivo de este trabajo era la invocación de una inteligencia, una entidad que pudiera abrir las nuevas puertas al conocimiento y quizás a otra dimensión de la existencia. Los rituales llevados a cabo con la intensidad característica de Crowley se adentraron en planos donde los límites de la realidad parecían disolverse. Fue durante estas operaciones que se manifestó una figura que ha fascinado y perturbado a ocultistas desde entonces:
La entidad conocida como Lam, descrita por Crowley en un famoso dibujo que se haría célebre, Lam parece como un ser con una cabeza ovoide, grandes ojos almendrados y una apariencia que para muchos recuerda inquietantemente a las representaciones populares de los grises o arquetipos extraterrestres. El documento de el trabajo de la mantra mismo contiene notas crípticas y mantras como Ol Atayera Sasare Tofa Miwaela Rono Darala Sabala, lo que subraya la naturaleza transdimensional y el lenguaje inusual de estas comunicaciones. El significado de Lam ha sido objeto de innumerables debates para Crowley. El contacto con Lam fue una experiencia profunda que reforzó su creencia en la existencia de inteligencias más allá de la comprensión humana ordinaria, reafirmando una vez más la ley de Telema: haz tu voluntad y será toda la ley. Sin embargo, ocultistas posteriores profundizarían en el enigma de Lam. Un libro clave en esta interpretación es Lam, The Way, de Frater 273, quien explica que el icónico retrato de Lam fue eventualmente heredado por Kenneth Grant. Grant a su vez desarrollaría un complejo sistema de comunicación y rituales alrededor de esta entidad, un trabajo que, sorprendentemente, más tarde recordaría al enigmático Ontological Graffiti de Michael Bertioga. Según estas interpretaciones, Lam es una entidad proveniente de un planeta aún no descubierto y externo a nuestro sistema solar, al que se le ha dado el nombre de planeta Isis. Se afirma que Lam pertenece a una raza de seres a los que Bertioga se referiría como los sotirianos. La palabra Lam se deriva del nombre oriental Lama, que significa caminante, y su valor gemátrico 71 coincide con el valor de la palabra inglesa way o camino, reforzando la idea de su naturaleza como una inteligencia caminante o viajera, lo que para muchos afirmaría su origen extraterrestre. Aunque el propósito exacto y las implicaciones a lo largo de este trabajo son complejos y a menudo crípticos, se ha sugerido que el trabajo de la mantra fue un intento deliberado de abrir una puerta o un portal para la llegada de una nueva influencia o aeón. Algunos ocultistas posteriores, especialmente Kenneth Grant, vieron en Lam una conexión directa con el eón de Maat, una era futura de conciencia radicalmente diferente, y con la idea de una corriente extraterrestre que influiría en la evolución de la humanidad. El incidente de Lam es un recordatorio vívido de que la magia de Crowley no solo era filosofía y ritual, sino una búsqueda activa y a menudo temeraria de contacto con lo desconocido, una incursión audaz en los límites de la percepción y la realidad. Este trabajo, realizado en un momento convulso de la historia mundial, añadió otra capa de misterio y controversia a la ya compleja figura de la gran bestia. Si de por sí ya era compleja y controvertida la vida de Crowley, y por si esto no fuera suficiente, Crowley decidió explorar otros medios de difusión para sus ideas y particularmente su cosmología mágica de Telema. Uno de sus intentos más ambiciosos fue su incursión en la prosa literaria, con la novela Moonchild, publicada en 1917, el mismo año en el que se realizaba el trabajo de Alamantra. Esta obra se trata sin duda de una lectura considerablemente densa y exigente, puesto que aborda complejos temas de magia ceremonial occidental. Requiere del lector un amplio conocimiento esotérico, lo que la convierte en un escrito con una audiencia objetivo bastante elitista. Aquellos entendidos tanto en los sistemas mágicos de la época como en la tumultuosa historia entre la Golden Dawn y Crowley encontrarán múltiples referencias, a menudo apenas veladas, a personas y eventos reales. La trama central de Moonchild relata una confrontación velada entre dos órdenes mágicas. Por un lado se presenta la Orden Hermética de la Estrella Plateada, una clara y evidente referencia a la propia Astrum Argentum de Crowley y sus seguidores telemitas, y sus antagonistas, quienes son la Orden del Sendero de la Mano Izquierda, un grupo de magos negros que se oponen al trabajo de la Estrella Plateada. Aquí podemos observar la persistente y a menudo malinterpretada confusión que se había popularizado
en parte por figuras como Elena Petrova Blavatsky sobre el sendero de la mano izquierda, como inherentemente malvado o negro, aunque para Crowley Telema la verdadera voluntad trasciende a estas dicotomías morales. Esta polarización también es una clara alusión de su enemistad y los conflictos históricos con los magos de la Golden Dawn y en otras corrientes ocultistas de la época. Lo fascinante de Moonchild radica en que muchos de sus personajes están directamente basados en personalidades del mundo real del círculo ocultista de Crowley, a menudo retratados con una sátira mordaz. Uno de los personajes más notorios es Arthur Edward White, el místico y académico que había sido figura prominente en la Golden Dawn y con quien Crowley mantuvo una notoria rivalidad. En la novela, White es brutalmente ridiculizado bajo el personaje de Arthur Edward Castor, o Castor el Castrador, un mago pretencioso y moralista, obsesionado con la pureza y las formas externas que Crowley caricaturizaba sin piedad para exponer lo que él consideraba la hipocresía y el estancamiento de sus adversarios en la Golden Dawn. Otros personajes incluyen figuras como MacGregor Mathers y hasta el propio Crowley, bajo el nombre mágico de Cyril Grey. La historia gira en torno a Lisa Giuffria, una joven medium de gran sensibilidad, y su relación con, adivinen quién, Cyril Grey, un mago telemita que intenta protegerla y guiarla espiritualmente. Cyril y su equipo de magos trabajan para realizar un complicado ritual de magia sexual y ceremonial, cuyo objetivo es engendrar un Moonchild, un ser concebido bajo condiciones mágicas específicas para que encarne un espíritu puro o una fuerza oculta determinada, destinado a ser un agente de transformación para la humanidad. La trama principal se puede desglosar de la siguiente manera. La novela comienza con una detallada presentación de Cyril Grey, Lisa y otros miembros de su orden, así como sus archirrivales liderados por el siniestro mago Simon Eve, un personaje que Crowley usaría en otras obras y que también tiene bases en figuras reales de su entorno. Los magos de la Orden de la Estrella de Plata diseñan un ritual altamente simbólico que incorpora elementos de magia sexual y ceremonial para permitir que un ser espiritual, o la fuerza lunar, se encarne en el cuerpo del hijo de Lisa. A medida que el ritual avanza, los magos rivales intentan sabotearlo mediante maldiciones, manipulación mental y ataques psíquicos. Aquí es donde Crowley despliega muchas descripciones de ceremonias, invocaciones y batallas mágicas, algunas de las cuales son claras sátiras o caricaturas de rituales reales de órdenes como la Golden Dawn, utilizando la ficción para ventilar sus frustraciones y críticas hacia sus antiguos colegas y rivales. El ritual y el destino de Moonchild queda en un desenlace ambiguo. La novela juega con la incertidumbre, dejando abierta la interpretación de si el niño lunar fue concebido realmente o si el fracaso fue solo una ilusión. Crowley utiliza esta ambigüedad para explorar la naturaleza de la realidad de la ilusión mágica y el poder de la creencia. Moonchild no es solo una novela, es un campo de batalla literario, donde Crowley defendía su visión de Telema y atacaba a sus detractores disfrazando su compleja red de ideas mágicas y sus rencillas personales en un relato de ficción. Aunque la novela Moonchild de Aleister Crowley, publicada en 1917, fue presentada al público como una obra de ficción, una confrontación literaria entre sus ideas telémicas y las de sus rivales, sin embargo, para muchos dentro del círculo ocultista y entre los estudiosos de Crowley, la novela esconde una capa mucho más profunda, la posibilidad de que no fuera una mera ficción sino un registro mágico codificado, un libro negro expuesto al mundo que documentaba un ambicioso ritual real para la creación de un ser mágico, un niño lunar. Esta idea de que la ficción podría ser un velo para la magia verdadera añade una dimensión inquietante y fascinante a la obra. Pero si Moonchild fue de hecho un registro cifrado de un trabajo mágico para engendrar a un ser especial, la pregunta inevitable que surge es: ¿quién o qué fue el resultado de este ritual?
Para muchos, la respuesta apunta directamente a Charles Stanfield Jones, más conocido por su nombre mágico, Frater Akkad de la Astrum Argentum, Adeptus Major. Jones, un joven brillante y ocultista, fue un discípulo de Crowley y un iniciado de la Astrum Argentum que mostró una perspicacia y un talento mágico excepcionales. La relación entre Crowley y Akkad, aunque al principio de gran admiración mutua, estuvo teñida de una intensidad casi paternal y a menudo de una rivalidad subliminal. Crowley mismo llegó a referirse a Akkad como su hijo mágico o su hijo lunar, una denominación que no era casual, sino que resonaba directamente con el tema central de la novela Moonchild. La llegada de Akkad a la órbita de Crowley y su rápido ascenso en los grados de la Astrum Argentum coincidieron cronológicamente de una manera que reforzó esta especulación. Se cree que Akkad encarnaba las cualidades que Crowley buscaba en el Moonchild: una pureza de voluntad, una excepcional intuición mágica y una mente capaz de penetrar los misterios de Thelema. Crowley invirtió una gran cantidad de energía en la educación y el desarrollo mágico de Frater Akkad, viéndolo como un posible sucesor o al menos como alguien destinado a llevar la antorcha telémica a nuevas alturas. La posibilidad de que la novela Moonchild no fuera solamente una sátira o una exposición de ideas, sino un grimorio velado que documentara un parto mágico, eleva a Frater Akkad a ser de ser un mero discípulo a ser el posible cumplimiento de las operaciones mágicas más enigmáticas de Crowley. En esta interpretación sugiere que Crowley, la gran bestia, no solo escribía sobre magia, sino que la vivía y la manifestaba en su propia realidad, moldeando el mundo a través de su arte y su voluntad, con Frater Akkad como su más notable y quizás más controvertido hijo de esa unión. La relación entre Aleister Crowley y Charles Stanfield Jones, Frater Akkad, fue intensa y fructífera, pero también, como suele ocurrir con figuras de intelecto y ambición desmedida, destinada a una eventual fractura. Si bien Crowley lo había aclamado como su hijo lunar y una mente brillante, la visión de Akkad sobre Thelema comenzó a divergir de la del maestro, culminando en un cisma que marcaría profundamente la joven religión. El corazón de este conflicto no radicaba en una simple diferencia de opinión, sino en la manera en la que Akkad intentó unificar la mitología telémica con los descubrimientos de la egiptología académica moderna. Akkad, fascinado por los avances en la comprensión del antiguo Egipto, comenzó a reinterpretar ciertos aspectos del libro de la ley y la cábala telémica para alinearlos con las nuevas lecturas de los jeroglíficos y los hallazgos arqueológicos. Para él, esta era una forma de fundamentar y validar a Thelema en la ciencia y la historia. Sin embargo, para Crowley, esta aproximación era una profunda herejía. La gran bestia sostenía vehementemente que el mito telémico, tal como se reveló en el libro de la ley, respondía a una corriente mágica superior y a una verdad gnóstica, y no viceversa. Es decir, la revelación era la fuente primaria de la verdad y no debía de ser retorcida o corregida para encajar con las interpretaciones académicas o materiales del momento. Para Crowley, la ciencia y la egiptología, por muy avanzadas que fueran, eran herramientas humanas que no podían comprender o dictar la naturaleza de una revelación divina como lo había hecho Aiwass en su momento. La magia y la experiencia espiritual tenían la primicia por sobre la investigación externa. Esta fundamental diferencia en la epistemología llevó a la tensión y finalmente a la expulsión de Frater Akkad de la Astrum Argentum y de la Ordo Templi Orientis por parte de Crowley. Akkad no solo fue expulsado, sino también fue tachado por Crowley como el primer hereje de la religión telémica, una designación severa que subraya la gravedad de sus desviaciones a los ojos del profeta de León de Horus. Las reformas de Akkad, aunque significativas y exploradas por algunos ocultistas posteriores, representaron un intento de reorientar el foco de Thelema de la revelación divina a la verificación académica,
algo que Crowley simplemente no podía tolerar. Este cisma no solo marcó el fin de una relación importante para Crowley, sino que también sirvió para solidificar la doctrina telémica, delimitando claramente lo que Crowley consideraba el camino auténtico de la ley de Telema y advirtiendo contra las desviaciones que podrían diluir su esencia mágica. No obstante, es crucial destacar que Frater Akkad jamás negó abiertamente la ley de Telema. En su lugar buscaba expandir los horizontes explorados por el libro de la ley, apoyado por los conocimientos de la egiptología académica. Esta corriente de trabajo de Frater Akkad no culminó con su expulsión. Por el contrario, su expulsión lo impulsó a formar una rama paralela de estudios dentro de la religión de Telema. En esta nueva vía, él y sus alumnos descubrieron una revelación de inmensa importancia. Las señales inequívocas de otro eón comenzando, a apenas unos cuantos años de haberse inaugurado el eón de Horus. Dentro de la mitología telémica se hace énfasis en que cada eón es acompañado por una palabra clave que abre la nueva era. Y si bien el eón de Horus se presentaba en parte como el eón del silencio, propiciado por el gemelo de Horus, Hur-Parkrat, el eón que Akkad había descubierto se trataba de el eón de Mat. Mat, la antigua diosa egipcia de la verdad y la justicia y el equilibrio, se había manifestado a Akkad y había revelado su palabra de león, la palabra Ipso. Esta palabra se convertiría en el tema principal de estudio de la corriente maatiana de Telema. La idea de un nuevo eón que pudiera estar surgiendo tan pronto cronológicamente, miles de años antes de lo previsto, ya que el eón de Mat se esperaría aproximadamente 2000 años después de el eón de Horus, fue para muchos una simple fabulación de Akkad, una tomada de pelo. Sin embargo, para figuras como Kenneth Grant, el mayor exponente de la exploración de la cosmología telémica después de la muerte de Crowley, Akkad fue elevado a un estatus de nuevo profeta. Grant argumentaría que el trabajo de la mantra de Crowley realmente había abierto las puertas a una dimensión anacrónica a nuestra realidad y que dicha línea temporal había traído hasta nosotros el futuro eón de Mat, creando una era donde dos eones se unían en simultaneidad. Esta revolucionaria idea fue reforzada años después con la revelación del Liber Penae Penumbra a la Sorornema Adnahadna, quien para muchos es la heredera anónima de la corriente de Charles Stanfield Jones, y que bajo esta visión probablemente habría cumplido su cometido de ser el verdadero heredero mágico e hijo lunar de Crowley, en un sentido más allá de lo lineal. Tras los intensos periodos de revelación y fundación y experimentación mágica en la vida de Crowley, aunque siempre al centro de la controversia, continuaría influyendo y atrayendo a una serie de personalidades notables. Estos individuos no solo trabajaron directamente con él, sino que se convertirían en figuras cruciales para la preservación, interpretación y difusión de Telema después de su muerte, asegurando que la ley del nuevo eón continuaría resonando. Entre los más cercanos y dedicados se encontraba Israel Regardie. Nacido como Francis Israel Regudi, era de ascendencia judía y más adelante adoptaría el nombre de Israel Regardie de forma pública y profesional. Conocido principalmente como el secretario personal de Crowley durante varios años, de 1928 a 1932, Regardie fue mucho más que un amonense, fue un discípulo directo que, aunque eventualmente se separó de Crowley, mantuvo una profunda lealtad a la esencia del ocultismo. La relación entre ambos se deterioró por varias razones: el estilo autoritario y a menudo abusivo de Crowley, las diferencias filosóficas y personales, y la posterior publicación de los textos de la Golden Dawn por parte de Regardie, que Crowley irónicamente vio como una traición a pesar de haber publicado el mismo material secreto anteriormente. Un incidente particularmente tenso que contribuyó a la fractura ocurrió cuando Regardie empezó a usar públicamente el nombre de Israel. Crowley reaccionó con burlas y comentarios antisemitas.
sugiriendo en cartas y diarios que era pretencioso y acusándolo de actuar como un judío ambicioso que buscaba elevarse. No dudó en usar expresiones despectivas y sarcásticas. Se llamaba a sí mismo Israel como un mal chiste, solía burlarse Crowley, e incluso en escritos privados lo llamó con el insulto despectivo Quique. Sin embargo, lo que hace a Regardie fundamental es su papel como preservador del legado de la Golden Dawn. Con el permiso de los herederos de Mathers y otros, Regardie publicó gran parte de los rituales y conocimientos internos de la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Esta acción, que para muchos fue una traición a los juramentos de secreto, fue para otros un acto heroico que salvó de la oscuridad y del olvido un vasto corpus de magia ceremonial, haciéndolo accesible a futuras generaciones y permitiendo su estudio y práctica. Israel Regardie nunca respondió públicamente de forma directa a los ataques antisemitas de Crowley, más bien se distanció y posteriormente escribiría sobre él con una mezcla de profundo respeto por su genio esotérico y una crítica aguda por su carácter destructivo. En su obra The Eye in the Triangle, donde analiza la figura de Crowley, Regardie reconoce tanto su valor como maestro ocultista, como sus muchos defectos personales, incluido su ego desmesurado y su crueldad emocional. A pesar de la dura separación y las tensiones, Regardie parece haber perdonado a su antiguo maestro. En sus cartas póstumas con Joseph Lisiowski, Regardie se refiere a Crowley como el viejo maestro, demostrando que el profundo respeto prevaleció por encima de sus infantiles diferencias y reafirmando que a pesar de todo, Regardie continuó reconociendo la importancia de Thelema y de la Astrum Argentum en el panorama esotérico. Otro de los personajes más explosivos y fascinantes en la órbita de Crowley fue Jack Parsons, un brillante científico de cohetes y pionero de la propulsión a chorro, considerado uno de los padres fundadores del Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Parsons era también un ferviente telemita y miembro de la OTO. Fue líder de la logia Agape de la OTO en California. La vida de Parsons fue un torbellino de ciencia, vanguardia y magia sexual que él practicaba con una intensidad inusual, y libertinaje, y también una trágica muerte prematura. Su lealtad a Crowley y su pasión por Thelema son un testimonio del magnetismo de la gran bestia y de cómo la ley de Thelema podía atraer a mentes brillantes y poco convencionales. Por su parte, Gerald Gardner, una figura clave en el resurgimiento moderno de la Wicca, o brujería tradicional, también tuvo un contacto significativo con Crowley. Gardner era un miembro de la OTO y de hecho Crowley lo inició en la orden en 1946, poco antes de su muerte. Crowley autorizó a Gardner a operar ciertos grados de la OTO en Gran Bretaña. Esta conexión es crucial porque a través de Gardner elementos de Thelema y de la magia ceremonial, incluidos los principios de haz tu voluntad, se filtraron en el naciente movimiento Wicca, mostrando la sorprendente capacidad de Thelema para influir en tradiciones mágicas diversas y aparentemente inconexas. Y finalmente, aunque ya lo hemos mencionado al hablar del trabajo de la mantra y de Frater Akkad, Kenneth Grant emerge como uno de los legatarios más importantes y controvertidos de Crowley. Grant no fue solo un discípulo, sino un prolífico autor y el fundador de la Orden Tifoniana. Aunque su relación con Crowley en vida fue intermitente, Grant se convirtió en el principal continuador y reinterpretador de la obra de Crowley después de su muerte, llevando a Thelema a terrenos inexplorados. Él fue quien sistemáticamente exploró las implicaciones de Lam, la cábala clifótica, las corrientes tifonianas y el concepto de la eón de Maat iniciado por Akkad, integrándolos en una vasta cosmología telémica. Grant también elevó a figuras como Michael Berthiaud y la Soror Nema a la prominencia de su propia visión expandida de Thelema, mostrando cómo el pensamiento de Crowley continuaría ramificándose y evolucionando en las décadas posteriores a su fallecimiento. Estos hombres, cada uno a su manera,
son testimonios del profundo y duradero impacto de Aleister Crowley, no solo como un mago y filósofo, sino como el catalizador de una transformación espiritual que sigue resonando en el ocultismo moderno. Finalmente, tras décadas de intensa actividad mágica, viajes, escándalos y la incesante labor de sentar las bases de Thelema, los últimos años de Aleister Crowley, finales de los años 30 y principios de los 40, lo encontraron físicamente disminuido, pero mentalmente tan agudo y provocador como siempre. Fue un periodo de introspección, de consolidación de su obra y tristemente de declive personal, marcado por la enfermedad y las adicciones. A pesar de la imagen pública del libertino y del hombre más malvado del mundo, Crowley continuó trabajando en su magnus opus, el Magic, libro 4, y dedicó gran parte de sus últimos años a reflexionar sobre el libro de la ley. Su comprensión de haz tu voluntad y será la totalidad de la ley se hizo más matizada, enfatizando la disciplina y el descubrimiento del verdadero propósito individual, lejos del libertinaje simplista que muchos solían atribuirle. Si bien en etapas anteriores de su carrera, como al comentar la llave menor del rey Salomón de Mathers, Crowley había explorado la idea de que ciertos espíritus pudieran ser representaciones de complejos psicológicos o aspectos del cerebro humano. Sus experiencias posteriores con la magia enoquiana y especialmente el intenso contacto documentado en la visión y la voz lo llevaron a la firme convicción de que había interactuado con inteligencias independientes y objetivas que existían más allá de la mente individual. En sus años finales, esta creencia en la realidad de la otredad mágica se mantuvo, integrando la comprensión de la psique con la existencia de planos y entidades trascendentales. La vida personal de Crowley estuvo marcada por una serie de relaciones tumultuosas y a menudo trágicas. De sus uniones y aventuras tuvo varios hijos. Lamentablemente, la mayoría de ellos tuvieron vidas difíciles y en muchos casos muertes prematuras. Su hija Lilith, nacida de Rose Kelly, murió joven. Su hijo Alistair Atarduk, conocido como Hansi, con Mary Desti, también falleció prematuramente, y sus otros hijos, como Randall Gear o Leah Hirsig, o aquellos de otras relaciones esporádicas, rara vez tuvieron una vida estable o un reconocimiento paterno pleno, reflejando el costo humano del camino radical que Crowley había elegido. Estas pérdidas y la distancia con sus descendientes son un testimonio del sacrificio personal que su búsqueda mágica y su estilo de vida le impusieron y de la poca inteligencia emocional y la frialdad que el estilo de vida que llevó le trajeron. Crowley a menudo era considerado una persona solitaria. El declive de Crowley en sus últimos años estuvieron intrínsecamente ligado a su batalla contra las adicciones. Desde hacía tiempo era adicto a la heroína, prescrita inicialmente para su asma y bronquitis crónica. El abuso de esta droga, que él veía en parte como una herramienta para explorar estados alterados de conciencia en sus rituales, destrozó su salud y consumió sus finanzas. Se volvió cada vez más frágil y dependiente y falleció el 1 de diciembre de 1947 a la edad de 72 años, a causa de una bronquitis crónica y degeneración miocardia agravada por su adicción. A pesar de sus excentricidades, sus excesos y las controversias que lo rodearon, es crucial entender que Aleister Crowley no era un simple señor desequilibrado. Fue un intelecto formidable, un polímata, un explorador incansable de la conciencia y un místico genuino que dedicó su vida completa a la búsqueda seria y rigurosa de la verdad espiritual. Su obra, desde el libro de la ley hasta sus textos de magia y filosofía, siguen siendo estudiada y practicada por miles de personas de todo el mundo. También al final de su vida, junto con la señorita Frieda Harris, tuvo la intención de crear el mítico Tarot Todd bajo sus propias instrucciones, tarot que jamás llegó a ver la luz por el propio Crowley, puesto que partiría de este mundo antes de la finalización, constando con 78 hermosas pinturas al óleo de las diferentes cartas, creando de esta manera uno de los tarots más exigentes y más ambiciosos de la historia de la humanidad,
que desgraciadamente después de la muerte de Crowley se vería deteriorado por una filtración de agua de lluvia en el lugar en el que lo tenían resguardado. La vida de Crowley fue una potente advertencia. El acercamiento a la otredad, a los misterios del universo y de la psique exigen una inmensa disciplina y cautela y un profundo conocimiento de los riesgos involucrados. Las experiencias de Crowley con las drogas y las relaciones personales fracturadas, así como la intensidad de sus operaciones mágicas, nos recuerdan que el sendero ocultista es un camino de doble filo, que ofrece iluminación pero que también puede cobrar un precio devastador. La ley de Telema, haz tu voluntad, lejos de ser una invitación al libertinaje, es un llamado a la autodisciplina y al descubrimiento de un propósito genuino, un mensaje que a pesar de las sombras sigue resonando como su legado final. Esto ha sido todo por el programa de Aleister Crowley. Espero que te haya gustado. Si es el caso y has llegado hasta aquí, agradecería demasiado un comentario o la demostración de tu apoyo a través de un me gusta. No tengo nada más que agregar. Muy pronto recibirán la segunda parte del curso de las clases de magia basadas en el cuarto libro de la filosofía oculta de Cornelius Agrippa. Denme el tiempo necesario para crear ese material. Por ahora no quería dejar de pasar la oportunidad para hablar de esta figura a menudo incomprendida. Podríamos pasar horas y horas hablando del trabajo de Crowley. He intentado hacer una línea temporal que pudiera demostrar los principales trabajos esotéricos que más dieron de qué hablar y aportaron a la magia occidental. Pero por ahora es mejor dejarlo así. Si quieren que haga un programa especial para personalidades como Jack Parsons, Frater Akkad o incluso uno que estoy seguro que voy a hacer sí o sí es Kenneth Grant y la tradición tifoniana, déjalo en los comentarios. Sin más que agregar, te agradezco por llegar hasta aquí. Espero que pases una excelente noche y no permitas que la llama se extinga. Nos veremos en la próxima.